y partimos. Entonces, nuestro objetivo de hoy, como ya puede observarlo, dice que vamos a trabajar identificando, conociendo, ¿cierto? A eso se refiere la palabra determinar, el dominio y el recorrido de diferentes tipos de funciones. ¿Ya? Cuando hablamos de dominio y recorrido, estamos hablando de algo de que todas las funciones poseen, todas las funciones tienen, a no ser de que efectivamente no pueda ser catalogado como una función en el plano cartesiano. ¿Ya? Sin embargo, la idea va a ser obviamente de que nos vamos a enfocar sobre aquellas que sí tienen ambos elementos, dominio y recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, primero que todo, eh, vamos a admitir a Ricardo Tenorio, siendo las 9:09. Ya. ¿Alguien recuerda lo que vimos en la clase anterior? ¿Qué cosa con respecto a las funciones estuvimos trabajando en la clase pasada? ¿Krishna lo recuerda? Función inversa. Sí, efectivamente estuvimos trabajando con eso, con función inversa. Muy bien, Krishna. Eh, ¿Qué condiciones debe cumplir una función para que tenga una inversa? Hay una condición principal que fue de la que estuvimos trabajando. Tenía un nombre medio raro. Ya, esa es la pista que le puedo dar. Dafne, ¿recuerda qué era esa condición? A ver, vamos a ver qué nos dice. Ailis tiene toda la razón. Muy bien. Dafne, ¿recuerda cuál era esa condición? Dafne, ya. Bueno, ahí su compañera aportó en el chat y tiene pero toda la razón. La función tiene que ser biyectiva y continua. Así es, Fernando, también tiene razón al respecto. ¿Ya? Que sea biyectiva, recordarán el concepto que yo se los mencioné varias veces, tiene que ser uno a uno. Un elemento en el conjunto de salida, un elemento en el conjunto de llegada, y viceversa, ¿cierto? Ya, aquí corresponde el dominio de una función. ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué cosa era el dominio de la función? Paloma, ¿estás por ahí? Palomita. ¿A qué corresponde el dominio de una función? A ver. Profe, Casi. como a, No lo recuerda Paloma, dígame. profe, como a la primera parte, ¿no? De la función, la que después va a ser transformada, o sea, por la Sí, máquina. algo tiene que, sí, exacto, si lo relacionamos con la máquina que trabajamos siempre con respecto a la función, recordando que le introducimos a la máquina un valor y luego de que pasa por toda la máquina obtenemos otro valor más, sí, efectivamente algo tiene que ver con eso, ¿ya? Pero en términos generales, todo lo que ustedes me han escrito en el chat y lo que me han hablado, si lo juntamos un poquito, lo mezclamos, va a salir la respuesta correcta, que en el fondo se trata de todos aquellos valores que puede adquirir la variable independiente, ¿ya? La variable X, ¿ya? Hay algunos casos donde la variable X no puede tomar ciertos valores. Por ejemplo, si hablásemos una, de una función cuadrática, ¿cierto? Así como la ecuación cuadrática, pero si hablamos de una función cuadrática, ya sabemos que la X no puede ser igual a cero. Entonces esa X no sería parte del dominio, ¿de acuerdo? Entonces, ingréselo bien ahí esto a su cerebro, porque lo vamos a usar continuamente. Si se trata de dominio, estamos hablando de todos aquellos valores que puede tomar la X, que puede tomar la variable independiente de cada función. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿a qué corresponde ahora el recorrido de una función? ¿Alguien recuerda esa parte? José Erices. José Erices, ¿está por ahí, José? ¿No?
Ya, lo que tenemos que hacer hoy día es bastante extenso, así que no los puedo esperar mucho rato, chiquillos, ¿ya? Bien, vamos a avanzar entonces. Cuando hablamos de recorrido de la función, ya sabemos de que el dominio se refiere a todos los valores que puede tomar X. El recorrido son los que vamos a obtener como consecuencia de haber valorizado aquel número que adoptó la X, ¿ya? Por ejemplo, por darle un caso cualquiera, si la X tomó el número 5, lo ingresamos a la máquina de la función lo procesa y, por decirlo de alguna forma, vota un resultado, y ese resultado que votó le pertenece, entre comillas, al conjunto Y, ¿ya? O sea, estamos hablando de el conjunto de llegada, estamos hablando de la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso estamos hablando de que todos aquellos valores que nos resultaron después de haber trabajado la función, entonces son los que vamos a reconocer con el nombre de recorrido, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, espero que haya quedado más o menos clarito de qué se trataba eso. Vamos a activar un poquito los conocimientos anteriores. Observe que tenemos una función, ¿cierto? Que es 3x más 7 sobre 2. F de x es igual a esa expresión algebraica. La función, entonces, se nos pide, sobre esta función, se nos pide recordar cómo construir la función inversa. Y acá tenemos los 3 pasitos de los que estábamos trabajando en la clase pasada. Primer paso, igualar f de x a y, ¿ya? En este caso, entonces, usted siempre debe recordar de que f de x, g de x, h de x, la letra que sea, pero que tenga entre paréntesis a la x, ¿cierto? La letra que sea, siempre la puedo intercambiar por la variable y, que es la variable dependiente. De hecho, eso es, si usted lo piensa lógicamente, al reemplazar a x y resolver toda la expresión algebraica que está ahí, que se la estoy señalando con el puntero del mouse, resuelvo toda la expresión algebraica, y acá me va a quedar que f de x es igual a ese número que encontré. Y ese número que encontré, como ya lo acabamos de recordar, pertenece al conjunto de llegada, a la imagen. Y eso se refleja a través de y, a través de la variable y. Entonces, de manera perfectamente lógica, podemos decir que f de x siempre la puedo reemplazar por y. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que hacemos, igualar a f de x con y. Luego despejamos a x en la función de y. Pero avancemos a ver qué es lo que va a suceder. Ahí está lo primero. Reemplazando entonces a f de x por su variable. Y a continuación, entonces, despejamos a x, aislamos a x. Ojo, de la misma forma como lo haríamos en una ecuación. ¿Ya? No se preocupe, no se pongan nerviosos porque hay más de una letra. La idea va a ser simplemente despejar. No estamos todavía buscando ningún resultado numérico. Solo estamos buscando otra forma algebraica, y por lo tanto tenemos que llegar a una expresión que contenga letras. ¿Ya? Así que no se preocupe porque tenemos más de una letra. Simplemente usted siga el paso que dice despeje a x en función de y. O sea, debo aislar a x. ¿De acuerdo? Entonces, como observa acá en el primer paso, el 2 que estaba dividiendo en la función original, lo cambiamos al otro lado del símbolo igual y nos queda multiplicando a y. Y es por ese motivo entonces que nos queda 2y es igual a todo lo que había en el numerador de la fracción. A continuación, entonces, consejo, que no se le olvide, primero cambio al otro lado del símbolo igual, recuerden que estamos despejando la x, primero cambio a todo aquello que se esté sumando o restando a la x, y en este caso, eso sería el elemento que es el número 7. Y el 7, como está sumando, al otro lado del igual va a pasar restando, obviamente, ¿cierto? Y nos quedaría 2y menos 7. Al lado derecho nos va quedando todavía el 3x, y finalmente, para terminar de aislar a la x, sacamos ese 3. Y como usted ya sabe, entre número y letra siempre hay una multiplicación, lo que quiere decir que al cambiar al otro lado del símbolo igual al 3, de multiplicación pasa a división. Perdón. ¿Ya? Ahora, una vez que tengo a x ya solita, y en el lado donde están todo el resto de las expresiones numéricas o algebraicas, ya no hay nada más que resolver, me refiero a
no hay sumas que resolver, restas que resolver, no hay una opción posible para reducir la fracción, ¿ya? Cuando ya no queda nada más que hacer en ese aspecto y la x está solita, entonces puedo intercambiar las variables, ¿ya? Eso quiere decir básicamente algo tan sencillo como que donde estaba la x, escribo la y, y donde estaba la y, escribo la x, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hecho el cambio de variable y eso ya nos permite declarar a f a la menos 1, la función inversa, que está entonces en esa última posición. ¿De acuerdo? ¿Hay algún problema con que f a la menos 1 esté a la derecha o esté a la izquierda? En el fondo no, se trata de lo mismo. Yo puedo tomar a f a la menos 1 de x y lo coloco en el lado izquierdo y le pongo el símbolo igual y va a quedar exactamente de la misma forma. Va a estar igual de bueno que como lo estamos presentando acá. ¿De acuerdo? De hecho, es más reconocible cuando la f a la menos 1 está en el lado izquierdo, igual como f de x. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? En todo caso, solo estamos recordando y refrescando bien la memoria. ¿Alguien tiene alguna duda? Puede preguntar inmediatamente. ¿No? A ver, revisa No, el chat. Ya, perfecto. Avancemos entonces. Bien seguros de que no hay dudas. Tenemos. Vamos a trabajar entonces el dominio de una función. Bueno, yo ya le adelanté el concepto, ¿cierto? La idea es que, obvio, no, ojalá no se nos vuelva a olvidar, porque se trata de cosas que son sumamente sencillas. Pero si se nos olvidara, es muy fácil recuperar el conocimiento simplemente digitando en internet, en una búsqueda, o volviendo a ver la clase, dominio de la función y listo. Le va a aparecer de inmediato y usted se va a dar cuenta de lo fácil que es. Entonces, tenemos acá el concepto, primero que todo, es el conjunto de valores o todos aquellos valores que pueda tomar la variable independiente x, como yo ya se lo había adelantado, ¿ya? Y para poder calcular el dominio de una función, nos fijamos en las restricciones que podamos encontrar. O sea, como el ejemplo que yo le di antes, en la función cuadrática, ¿qué valor no puede tomar la x en una función cuadrática? La x no puede ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, quiere decir que la primera restricción que tiene la función cuadrática para su dominio es que la x no puede ser igual a 0. Esa es una restricción, ¿de acuerdo? Entonces, para los distintos tipos de funciones, pueden haber otras restricciones que obviamente tendríamos que averiguar, ¿cierto? Que lo vamos a hacer en su momento. Entonces, resumiendo, dominio todos los valores que pueda tomar la x, excepto sus restricciones. Y eso obviamente hay que escribirlo en su forma de nomenclatura. Veamos el ejemplo, que está muy relacionado a lo que yo le decía recién. ¿Qué valores puede tomar la variable x en la función x cuadrado más 3x menos 8? Esa, como ustedes se pueden dar cuenta, es una función cuadrática, ¿ya? Y si lo pensamos detenidamente, eh, podríamos pensar en que x puede ser igual a un número negativo. ¿Podría ser igual a un número negativo esto, no? Krishna, ¿qué opina? ¿La x la puedo cambiar por un número negativo cualquiera? No sé, yo creo que no. Bueno, lo podemos averiguar valorizando la función, ¿cierto? Pero yo quiero que usted haga un poquito de memoria. En algún minuto la función fue trabajada. ¿Ustedes ya trabajaron con esto? Al menos me parece que de manera expresiva solamente, ¿ya? Pero la x efectivamente sí puede ser cambiada por un número negativo cualquiera, ¿ya? También puede ser por un número positivo, ¿cierto? Puede ser por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, etcétera. Puede ser por una fracción. Ok, entonces quiere decir que la x tiene un montón de posibilidades de ser cambiada, que de hecho se nos podrían escapar de la, de la vista toda la cantidad de posibles cambios que puede tener la x, ¿cierto? Pero eso puede haber alguna forma de escribirlo. Ahora, ¿qué valor no puede tomar la x? De hecho, ya lo hemos estado conversando harto, ¿cierto? Y eso significa que la x no puede ser igual a 0, eso ya lo sabemos. Si la x fuera igual a 0, entonces toda la expresión se nos pierde la función, porque la x desaparecería. ¿Ya? Ok, entonces, ahí tenemos la respuesta final. Observe. Respuesta, x puede tomar cualquier valor
Por lo tanto, su dominio corresponde a todos los números reales y se denota de esa forma, como aparece ahí. Observe. El dominio de la función de x. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene de distinto con lo que yo le estaba indicando recién? Lo que tenemos que pensar acá es, si yo le doy un valor a la x, obtengo un resultado de y, ¿puedo encontrar eso que acabo de armar con el valor que yo le di a la x y con lo que encontré y, lo puedo encontrar en el plano cartesiano? Y si es así, entonces es parte del dominio. ¿De acuerdo? Yo le estaba conversando de que la función cuadrática no puede ser x igual a 0, efectivamente, pero eso es solamente para la idea de que la función puede desaparecer, ¿ya? Puede quedar en 0 nuevamente, ¿ya? Pero el tema es, si yo le asigno un valor a la x, ¿puedo encontrar una y? Y si la respuesta es sí, entonces ese valor de x es parte del dominio. ¿De acuerdo? A ver. Sí, ahí estamos, ya se me había cambiado la diapositiva. Chiquillo, dudas hasta este punto con el dominio. A ver, ¿qué pasa si yo les pongo una función lineal, por ejemplo? Ustedes recuerdan la función lineal, ¿cierto? Que era una línea recta sobre el plano cartesiano. Ya, si yo les coloco una función lineal en el plano cartesiano, ¿cuál sería el dominio de esa función? Alex, ¿se le ocurre alguna idea de eso? De una función lineal, ¿cuál sería el dominio? Mira, te voy a dibujar la función lineal, por si acaso. Ahí está x, y. Le puse L1 a la función lineal. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿La ves o no? No se ve mucho. Ahí. Ahí sí se ve. ¿Cuál sería el dominio de esa función? ¿No? ¿Christopher? ¿Mauricio? Cualquiera de los tres que me conteste, Mauricio Sosa. ¿Cuál sería el dominio de esa función lineal? ¿La vieron o no? A ver si la puedo mostrar de nuevo. Ahí está. Fíjense. Se supone que la cruz principal es el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces la función fue marcada como L1. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Pero fue un número negativo. Los números negativos serían parte del dominio, efectivamente. ¿Ya? Pero como ustedes se pudieron dar cuenta, la línea que marca esta función abarca prácticamente todo el plano cartesiano, ¿cierto? Y de hecho tenía unas puntitas en los extremos. L1 tiene puntas de flecha en los extremos. ¿Qué quiere decir eso? Ya, esto yo se lo estoy adelantando para, por si acaso en algún minuto lo tienen que evaluar en el plano. ¿Ya? De hecho, más de alguna vez van a tener que hacerlo, van a tener que evaluar la función en el plano cartesiano e identificar su dominio y su recorrido. Entonces, cuando tenga esas puntitas de flecha, significa que la función continúa en ambos sentidos. ¿Ya? Y eso quiere decir que abarca, que cubre, fíjense en la palabra que estoy utilizando para el plano cartesiano, cubre todos los elementos de X, del eje X. ¿Ya? Y si los cubre a todos, quiere decir que el dominio, al igual que la función que acabamos de revisar, son, como dice ahí, todos los números reales. A eso se refiere la R, ¿de acuerdo? Entonces, si son todos los números reales, abarca todo el universo de números que conocemos hasta ahora. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar entonces ahora al recorrido de la función. En el recorrido de la función, yo ya se lo había adelantado también, son, como dice ahí arriba, es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. ¿Ya? O sea, le vuelvo a recordar el ejemplo que hicimos al comienzo. Ingresamos un valor para la x, se hizo un procedimiento dentro de la máquina de la función y obtenemos al final, después vamos a obtener un resultado, un valor para y, ¿cierto? Entonces, todos los valores que pueda tomar este conjunto y, que es el conjunto de imágenes, es lo que vamos a reconocer entonces como el recorrido de la función. ¿De acuerdo? Fíjense acá en el ejemplo. La pregunta planteada es,
¿qué valores puede tomar la variable y en la función 3x más 1 sobre 2? Si, fíjense lo que viene a continuación, ¿ah? Si el dominio corresponde a, ahí está el conjunto del dominio, menos 1, 0, 2, 5, 7. Entonces, obvio que la pregunta es planteada, inmediatamente nos preguntamos lo mismo. Ariel, ¿qué podemos hacer para encontrar el recorrido de esta función? ¿Qué haría usted para resolver este problema? Fíjese, me están dando la función, me están dando el dominio y me están pidiendo encontrar el recorrido, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice el concepto inicial? Que es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente Y. O sea, justamente lo que viene al final, ¿cierto? Al final de todo el procedimiento. Ariel, ¿se le ocurre cómo podríamos resolver este problema? Christopher, Nicolás, ¿está por ahí? ¿Alguna idea de cómo resolver el problema? Soledad Aravena, tírense a la piscina nomás, chiquillos, si no hay problema. Por último, a ver, ¿qué tenemos acá? Bien, Krishna. Muy bien. Efectivamente, como usted lo acaba de señalar, reemplazar a X, así de sencillo, ¿cierto? Vamos a tomar entonces todos los valores que me dieron del dominio, ¿ya? ¿Por qué le indico eso? Básicamente porque los elementos que están en el dominio, ¿a quién le corresponden? Le corresponden a X. Y tal cual dice su compañera, vamos a tomar a cada uno de los valores que ya había tomado X, ¿cierto? Y se los vamos a asignar a la función. Los vamos a... el Matías. ¿Y no estaba dentro, Matías? ¿Qué pasó? Ya, ok, ahí está. Entonces, como le decía, la idea va a ser de que fuimos valorizando la función con cada uno de los elementos de la X, ¿cierto? Menos 1, 0, 2, 5, todos esos valores los tomó la X. Entonces nosotros vamos a valorizar la función, ya que la X los tomó, y vamos a obtener todos los resultados, y todos estos resultados juntitos, entonces, son lo que vamos a reconocer como el recorrido. Entonces, atentos con lo que viene. Ahí dice claramente lo que yo le acabo de indicar con otras palabras. Cuando me entregan el dominio de una función para encontrar el recorrido, simplemente debo valorizar la función por cada valor de X entregado. Aquí el dominio me está dando eso. Todos los valores que tomó la X. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que nos corresponde hacer es justamente eso. Tenemos trasladado el ejercicio. Vamos a valorizar, como dice ahí entonces. Espérenme un minuto, ahí sí. Vamos a valorizar entonces todos los elementos que va a adoptar la X. Primer elemento que tomó la X, valorizamos en menos 1. F a la menos 1, o sea, F con X igual a menos 1, ¿cierto? Reemplazamos en la misma estructura de la función, ojalá que no se le haya olvidado esto. Acá usted tiene que tener siempre presente el papo mudas para saber qué resolver primero y qué resolver al final, ¿cierto? Y posteriormente entonces ir resolviendo paso a paso. Primero la multiplicación, luego la suma, finalmente la división y obtenemos un resultado final. ¿Qué quiere decir este resultado final que tenemos como ya al final de toda la operación? Me dice que si X toma el valor de menos 1, Y va a resultar también con el valor de menos 1. Ya, ojo que esto no siempre es así, en este caso es una casualidad, ¿ya? Pero no siempre es así. Veamos ahora el siguiente valor de la X. El siguiente valor de la X es 0. Por lo tanto, nuevamente procedemos de la misma forma, ¿ya? Eso quiere decir, reemplazamos en la estructura original, ¿cierto? Saco la X, coloco el segundo valor que adquiere, y procedo nuevamente a resolver. Ya sabe, multiplico, sumo, y si es pertinente, si me da un número entero, lo divido, ¿ya? En este caso no fue dividido, no fue realizada la división porque no me daba un número entero, básicamente por eso. Y
pero se puede hacer en todo caso, ¿ah? De hecho, usted podría colocar como resultado final 0.5 en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder cuando x tenga el valor de 2? Nuevamente lo mismo. Multiplico, los primeros reemplazos, ¿cierto? Me queda 3 por 2 más 1 dividido en 2. Multiplicamos, sumamos, dividimos. 7 medios. Cuando x toma el valor de 5, cuidado que acá no hay un 3 y un 4, ¿ah? Del 2 se salta al 5 el dominio. Entonces, el siguiente valor del dominio, el siguiente valor de la x sería 5. Procedemos exactamente de la misma forma que en los casos anteriores, resultado final 8. Luego la función evaluada en 7, el resultado final 11. ¿Ya? Ahí está todo ya realizado. Y ahí tenemos entonces la respuesta formal, que es lo que yo siempre le digo, que siempre hay que colocar al final. El recorrido de la función corresponde a los valores, justamente todos nuestros resultados. -1, un medio, 7 medios, 8 y finalmente el 11. Ese sería el recorrido de la función, cuidado, de acuerdo al dominio que me entregaron, ¿ya? Ese fue el dominio que me dijeron que tenía la función, entonces yo puedo acá decir libremente, después que hice todas las evaluaciones, puedo decir que ese sería entonces el recorrido de la función de acuerdo al dominio, ¿ya? Ahora, es importante lo que le estoy señalando ahora al final, porque, por ejemplo, se le podría a usted plantear la pregunta en un taller, en una prueba PTU. Si el dominio de la función son todos los reales, pregunta, ¿cuál sería el recorrido de esa función? Si el dominio son todos los reales, el recorrido, ¿qué es lo que sería? ¿Alguien tiene alguna idea? Piénsenlo, tírense al agua, si no, no importa que la respuesta esté mala. José Erices, si el dominio fueran todos los reales, ¿qué es lo que sería el recorrido? Ailín, Los no reales, profe. sí, efectivamente. Su compañero tiene toda la razón. El recorrido también serían todos los reales. Entonces, no podemos olvidar esa relación entre dominio y recorrido. ¿De acuerdo? Si el dominio es el conjunto de todos los números reales, el recorrido, por consecuencia, va a ser de la misma forma. ¿Ya? Avancemos. Dominio y recorrido de algunas funciones. Funciones polinómicas. ¿Todos tienen bien clarito lo que es el concepto de polinomio? Bueno, a esta altura de su enseñanza escolar debieran tenerlo clarito, pero en todo caso un recuerdo rápido. Cuando hablamos de polinomio estamos hablando de que tenemos más de dos elementos algebraicos en una misma expresión, que se estén sumando o restando. ¿Ya? Podemos tener 3, 4, 5, y ahí ya estamos hablando de polinomio. Si usted recuerda el concepto, monomio, binomio, trinomio, y de ahí para arriba, polinomio. ¿Ya? Incluso el mismo trinomio puede ser clasificado como polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere la función polinomio, que tiene más de 2 o 3 conceptos algebraicos. Entonces, son todas aquellas funciones que tienen un polinomio en su representación algebraica. Entre ellas se encuentra la función lineal o afín, y la cuadrática, y polinomios de grado superior. Cuando hablamos de grado superior estamos hablando del exponente, recuérdelo. ¿Ya? Por eso es que cuando hablamos de la ecuación cuadrática, estamos hablando de una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Si hubiésemos hablado de en algún momento de una función cúbica, estaríamos hablando de una función de grado 3, y así sucesivamente. A eso se refieren los grados superiores. Entonces, para estas funciones el dominio corresponde a todos los números reales, si es que no lo definen anteriormente. ¿Ya? Entonces, acá está el ejemplo que yo le estaba dando recién. Tenemos una función afín, 3x más 7, ¿ya? Y como usted se puede dar cuenta, la x puede ser reemplazada por cualquier número. Puede ser reemplazada por un número negativo, por el 0 o por un número positivo. Puede ser reemplazada por una fracción, puede ser reemplazada por una raíz, puede ser reemplazada por cualquier clase o por cualquier tipo de expresión numérica. Y siempre voy a obtener un resultado para Y. Eso es lo importante. ¿Ya? No tanto si acaso lo puedo reemplazar por cualquier cosa. En el fondo es, al reemplazarlo por cualquier cosa, ¿puedo obtener siempre un valor para Y? Si la respuesta es sí, entonces el dominio son todos los reales.
Y el recorrido, obviamente, como ya lo habíamos conversado, va a ser exactamente de la misma forma. También van a ser todos los reales. ¿De acuerdo? Muy bien. Analizando entonces una función cuadrática. Ahí está la expresión de la función cuadrática. Un número multiplicado por x cuadrado, más otro número distinto multiplicado por la x, más un número cualquiera que es reconocido con el nombre de término libre. ¿Ya? Y lo que yo le comentaba al comienzo, con a mayor que 0, recuerde, ¿ya? Acá la idea es que la x no se nos haga 0. Por eso que la a tiene que ser mayor que 0. Porque si la a fuera 0, al multiplicarla con x, se nos va a convertir en 0. Esa es la restricción entonces de la función cuadrática en este caso. ¿Ya? Ya, espérame, Lich. Entonces, como ustedes pueden observar, el dominio de esta función corresponde a todos los números reales, mientras que el recorrido corresponde a el conjunto que va desde el -9 hasta el infinito. Ya, póngame atención con esto. Resulta que si hablamos del dominio de la función, como ya se lo había mencionado, en el plano cartesiano, son todos los valores donde se pueda reflejar en la x. Por ejemplo, mire, fíjese acá, supóngase, en ese puntito, que se lo estoy señalando con el puntero del mouse. Si usted se fija en ese punto de la función, tiene un valor para la x, ¿cierto? Ahí que sería 4, algo, ¿ya? Sería un poco menos que 4,5, ¿cierto? Ok, si buscamos otro punto de la función, este punto de acá, por ejemplo, ahí también se lo estoy señalando con el puntero del mouse. Y si observamos la línea que va hacia el eje de la x, también puedo encontrar otro punto en el x, ¿cierto? Que sería mayor que el anterior, sería mayor que 5, de hecho. ¿De acuerdo? Entonces, al observar la gráfica de la función, usted se va a dar cuenta que siempre la gráfica va a reflejarse, por decirlo de esa forma, sobre el eje de la x, en cualquiera de sus puntos, porque los brazos de la función cuadrática se van abriendo, ¿ya? Y eso quiere decir entonces que va a marcar todo el eje de la x. Sin embargo, como usted puede observar, en el eje de la y, que son los valores de las imágenes, en el eje de la y, se lo estoy señalando ahí con el puntero del mouse, en el eje de la y no abarca todos los números, sino que, tal cual dice acá, comienza en el -9, del negativo hacia los positivos siempre. Comienza en el -9, ahí está marcado con el punto rojito que está al final de la parábola, ¿ya? Ahí tengo la altura del -9, eso quiere decir que a la altura del -9 sobre el eje Y, comienzan entonces los valores que se reflejan en la función, ¿ya? -9 alcanza ahí a la función. Luego el -8 también, el -7, el -6, -5, -4, uno por uno se van reflejando de alguna forma en la parábola, en la gráfica de la función, ¿ya? Y como los brazos suben de manera infinita, quiere decir entonces que en la medida que vaya aumentando el plano cartesiano hacia arriba, la función también va a ir alcanzando esos puntos. Y por lo tanto, si la función sube de manera infinita, quiere decir que el plano también tiene esas características. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos como recorrido, tal como lo muestra la gráfica, en resumen, desde el número que se refleja en Y, estamos hablando del recorrido, ojo, desde el número que se refleja en Y en el vértice de la función, que sería el -9, y luego sube junto con la parábola, ¿cierto?, hacia el infinito. Y además, quiero que se fijen en la simbología que se utilizó. Si usted pone atención acá en los paréntesis que se utilizaron para el recorrido, hacia el costado del -9 tenemos un paréntesis de corchete. Eso significa que de manera estricta, el recorrido comienza en ese número, incluido ese número, a eso se refiere el corchete, incluido el número 9, ¿de acuerdo? Y el paréntesis normal que conocemos, el paréntesis redondo, por decirlo de esa forma, que está sobre el lado derecho de estos dos elementos, es decir, sobre el infinito, que sea redondo el paréntesis me dice que abarca hasta el infinito. Pero como no podemos saber dónde termina el infinito, eso no puede ser cerrado, ¿ya?
En algún momento yo podría pensar, bueno, el infinito se acaba en el número tanto, pero si me levanto un poco más y reviso, me voy a dar cuenta que después de ese número que yo encontré, hay otro número más, y luego otro número, y luego otro número. Entonces quiere decir que el infinito en el fondo no lo puedo acotar, no lo puedo cerrar, porque el infinito continúa aumentando siempre, ¿ya? Y es por eso entonces que está la diferencia de estos dos paréntesis, ¿ya? Por una parte, el paréntesis de corchete que me dice que incluye dentro del conjunto al menos 9, y por otra parte el paréntesis redondo que me dice el infinito, pero no incluido. No lo puedo incluir porque no lo puedo atrapar, ¿de acuerdo? Sino que esto continúa de manera infinita. A eso se refiere entonces la nomenclatura, ¿de acuerdo? Ya, su compañera me acaba de pedir un favor. Ahí está, ahí Liz, rápidamente. 2 segundos, o 3, 1, ¿ya? ¿Lo tiene? Ya, a la 1, a las 2, a las 3. Avanzamos entonces. Ya, no hay problema. Avancemos. Fíjese en esta otra función cuadrática. Es muy parecida a la anterior, la única diferencia es que ahora el valor de A, del componente A en este caso, tendría que ser un número negativo, ¿cierto? Entonces, la idea obviamente es siempre la misma, determinar el dominio y el recorrido. Como yo ya le expliqué en la diapositiva anterior, los brazos de la parábola se van abriendo, ¿cierto? Se van abriendo hacia los lados, obviamente, no se pueden abrir hacia otro lugar. Entonces, como se van abriendo, van abarcando todos los elementos del eje X, ¿ya? Y por lo tanto, el dominio siguen siendo todos los reales. Pero si yo quiero observar en este caso el tema del recorrido, ¿de dónde hasta dónde? Tal cual lo dije delante, el recorrido desde el negativo hacia el positivo siempre, ¿de acuerdo? No lo puede olvidar, desde el negativo hacia el positivo. Y como se puede observar, en el recorrido, paréntesis, recuérdelo, paréntesis curvo, porque no lo puedo incluir, no lo puedo capturar al infinito, ¿cierto? Por eso que es paréntesis redondo. ¿Dónde comienza todo esto? En el menos infinito, ¿ya? ¿Y dónde termina? Donde esté el vértice de la parábola. Si usted se fija acá, está marcado con rojo el vértice de la parábola, así se llama la gráfica de la cuadrática. Entonces quiere decir de que está a la altura del, si no se nota claramente, pero ahí hay un número 2, ¿ya? Ahí se lo estoy indicando con el puntero del mouse. Ahí hay un número 2. Quiere decir que en la mitad del cuadrito debiera estar el número 1, obviamente, ¿cierto? Y eso me está indicando entonces de que el recorrido de esta función terminaría justamente en ese valor. Le recuerdo, para que haga la relación una vez más, de que el recorrido son los valores que puede tomar Y. El eje Y en este caso es vertical, ¿ya? Y por lo tanto, el último valor que puede tomar en Y, usted lo tiene que buscar justamente en el eje, ¿ya? La parábola, la gráfica de la función me dice que ese es el punto más extremo a donde puede llegar, y yo busco el numerito ahí en el Y y digo, entonces puede llegar solamente hasta el número 1, ¿de acuerdo? Y ahí me quedaría entonces definido cuál sería el recorrido, o, fíjense la palabra que está puesta ahí también, también es llamado de esa forma el recorrido. Rango, también puede ser reconocido con ese nombre, el rango, ¿ya? El rango porque tiene dos extremos. A eso se refiere el término, ¿ya? Porque tiene dos extremos definidos. Bien, eso sería entonces con respecto a la función cuadrática. Avancemos otro poquito. Observe lo que tenemos acá a continuación. ¿Cuál sería el dominio de la función? Ya se nos puso un poquito complicado. De esta función polinómica. Si usted lee, se va a dar cuenta de que en realidad no tiene nada de complicado. El tema es que muchas veces, porque por una parte tiene fracción y por otra parte, más encima, numerador y denominador son elementos compuestos, podríamos pensar, la cuestión complicada, mejor la dejo pasar. No lo haga. Lea, dése cuenta de que en realidad es sumamente sencillo.
Acá dice que para calcular el dominio de este tipo de funciones, el primer paso es igualar el denominador a 0. ¿Por qué? Porque resulta que la fracción, como usted sabe, sea la fracción que sea, si de alguna forma, con algún procedimiento, el denominador se me hace 0, ¿qué pasaría con el resultado de esa fracción? ¿Alguien se puede recordar de eso? Si el denominador de la fracción se convierte en 0, ¿cuál sería el resultado de la división? Sería un número no real. Ya, muy bien. Bueno, si lo decimos más claramente, ninguna fracción puede tener un denominador 0, porque si eso ocurre, quiere decir entonces que el resultado no existe, es algo que no está determinado, ¿ya? Y eso en algún momento de primero medio se los tienen que haber especificado bien, se los tienen que haber comprobado, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir de que lo que vamos a buscar es aquello que no puede ser, ¿ya? O sea, la restricción. ¿Se acuerdan que lo comentamos cuando empezamos a ver el dominio y el recorrido? Vamos a ver ahora de esta función cuál es la restricción que tiene. Como ya sabemos, si se trata de una fracción, la restricción principal que tiene una fracción es que el denominador no puede ser 0. Entonces, justamente como sabemos eso, buscamos eso específicamente. ¿Cuál es la restricción de esta función? ¿De acuerdo? Entonces, si encontramos eso, lo que vamos a encontrar justamente va a ser algo como lo que dice acá. El dominio va a ser el conjunto de los reales menos la solución de la ecuación. A esto nos referimos. Fíjense, vamos a ir paso a paso. ¿Por qué debemos igualar el denominador a 0? Bueno, se lo acabo de explicar, porque esa es la restricción de esta función, ¿cierto? La función es una fracción, y por lo tanto la restricción de esto es que el denominador no sea 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que igualamos el denominador a 0. Esto es, fíjense aquí, ahí está claramente, x menos 2. Acá justamente estamos trabajando exclusivamente con el denominador. Haga caso a eso, ¿ya? No la fracción completa. Solo tomamos al denominador. X menos 2 es igual a 0. Entonces, quiere decir que al aislar a x, sacamos el menos 2, que está obviamente restando, lo cambiamos al otro lado del símbolo igual, nos queda positivo o sumando. En este caso, entonces nos dice que x es igual a 2. ¿Ya? Ahora, sin avanzar demasiado rápido, piensen lo siguiente. Si aquí yo encontré que x era igual a 2, ¿cierto? ¿Qué sucedería si hago el reemplazo en el denominador de la función? Fíjese, ahí está el denominador de la función. Se lo estoy mostrando con el puntero del mouse, ¿cierto? Y si yo reemplazo a la x por el numerito que encontramos, que es 2, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que me va a quedar acá 2 menos 2. Y como usted ya sabe, 2 menos 2 es, obviamente, 0. Por lo tanto, ¿qué estaría pasando con la fracción? Se estaría indeterminando, que fue lo que yo le dije antes. O sea, de que el 2 que acabamos de encontrar es una restricción de la función. ¿De acuerdo? El 2 es un número que yo no le puedo asignar a la x, porque si yo se lo asigno a la x, si yo lo reemplazo por la x en la función, lo que va a suceder es que la función desaparece del plano cartesiano. ¿Ya? No la voy a ver más. En un punto va a desaparecer, y eso no me puede suceder. Entonces, o sea, sí puede suceder, pero hay otras cosas que hacer al respecto, eso lo van a ver más adelante, ¿ya? Pero por ahora solo voy a pensar en eso. No me puedo arriesgar a hacer desaparecer la función y por lo tanto el x no lo voy a reemplazar por este numerito que encontré. Lo que encontramos entonces, le vuelvo a repetir claramente, es una restricción para esta función. Por lo tanto, como dice acá, x puede tomar cualquier valor excepto el 2. Finalmente, el dominio de la función sería r por todos los reales. ¿Se da cuenta que hay un signo menos? Y entre paréntesis de llave, ojo, esto siempre tiene que ser entre paréntesis de llave, y entre paréntesis de llave está el número 2. Ok, lo que yo le quiero decir es que esto se podría interpretar que son todos los reales
restándole el número 2. Se podría interpretar así, pero no es eso. La nomenclatura, la simbología, lo que me está diciendo en este caso es, son todos los números reales, que el dominio pueden ser todos los números reales, y ese menos quiere decir excepto, una excepción, ¿de acuerdo? Todos los números reales excepto el número 2, ¿ya? Entonces, básicamente se trata de eso, que voy a tomar todo el conjunto de los números reales, le saco el número 2 y puedo asegurar entonces que todos esos números pertenecen al dominio de esta función. ¿Estamos? Muy bien. A ver, avancemos. Si hacemos los mismos pasos para encontrar, cuando estamos hablando ahora, ojo, del recorrido, de antes estábamos hablando, fíjese en el título, el dominio de la función, ¿cierto? Y acá vamos a encontrar los valores del recorrido de la función. Entonces, hacemos los mismos pasos que hacíamos para encontrar la función inversa, ¿ya? Los mismos 3 pasitos que recordamos al comienzo. Primer paso, ¿cuál era? F de X lo cambio por Y. Segundo paso, aíslo a X. Y tercer paso, procedo a intercambiar las variables. Ya, entonces acá está dado todos esos pasos, ¿cierto? Y hay algunos pasos intermedios que fueron obviados. La idea es que usted ocupe todos sus conocimientos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, Matías, a ver, a grandes rasgos, porque no me puedo devolver mucho, menos porque ya no nos queda nada de tiempo. No me puedo devolver mucho, ya, pero a grandes rasgos, ¿cuál sería la idea del dominio? El dominio son todos los valores que puede tomar X. O sea, en el plano cartesiano, todos los valores por donde la función pasa en el plano cartesiano, todos los valores que se reflejan en el X, en el eje X, ¿de acuerdo? Y el recorrido son todos los valores que tomó Y como consecuencia. O sea, tomamos la X, la valorizamos en la función, y luego de eso obtenemos un resultado. Ese resultado son todos los elementos que vamos a ver en el recorrido. ¿De acuerdo? Ya. Ok, entonces, avancemos. Ya, tenemos la función, paso número 1, sacamos f de x, colocamos y, y paso número 2, procedemos a aislar a la x. Cuidado que acá tengo a x tanto en el numerador como en el denominador. Entonces hay que proceder con un procedimiento que ustedes deberían tener claro, que es el procedimiento de factorización. ¿Ya? Ahí yo se los voy a indicar en qué punto se hizo. Tome nota de esto. Tenemos entonces que el x menos 2 se tomó como un solo elemento, porque de hecho eso es, en la fracción tengo un elemento en el numerador, un elemento en el denominador. Entonces, ese binomio que se encuentra ahí en el denominador fue tomado como un solo elemento, y como estaba dividiendo, se cambió para el otro lado multiplicando, para el otro lado del igual, ¿de acuerdo? X menos 2 estaba dividiendo, X menos 2 pasó multiplicando, ¿de acuerdo? Ok, resolvemos la multiplicación. Y por x, yx. Y por menos 2y. Resuelta la multiplicación, procedo a ¿cómo se dice esto? A reagrupar los elementos. Todos aquellos elementos en la ecuación que me quedaron con x, los traslado al lado izquierdo. Y todos los elementos que no tengan x, al lado derecho de la ecuación. Usted ya sabe esto, si está sumando pasa restando, si está restando pasa sumando. En este caso, entonces, ¿qué se hizo? Después de la multiplicación, el x que acá estaba sumando, cambió para el otro lado restando. Y el 2y que estaba restando, cambió para el otro lado sumando o positivo. ¿Estamos? Ya, acá está lo que yo le decía adelante. En el lado izquierdo de la ecuación se factorizó. ¿Cuál es el elemento común? La x. Entonces factorizamos justamente por ese elemento, por la x. ¿Ya? X factor de y menos 1. Y al lado derecho del símbolo igual, quedó exactamente lo mismo. No lo transformamos, no le hemos hecho nada. 2y más 2, 2y más 2. ¿De acuerdo? Finalmente, para terminar de aislar a la x, todo el paréntesis que está multiplicando, lo cambio al otro lado dividiendo. ¿De acuerdo? Y al cambiarlo al otro lado dividiendo, me queda entonces esa expresión. Ahora, la pregunta va a ser ahora,
Ojo, el procedimiento que hicimos fue encontrar la función inversa. Esta es función inversa, ¿ya? Pero no necesito declarar la función inversa. Lo que ahora necesito hacer es pensar de la misma forma que lo hicimos para el dominio. O sea, dicho de una forma más sencilla, ¿qué valores puede tomar la y? Nuevamente, la función es una fracción, ¿y qué cosa no puede haber en la fracción? Que el denominador sea 0. Ah, quiere decir entonces que nuevamente voy a tomar solo el denominador, lo igualo a 0, ¿cierto? Y una vez que iguale a 0, aíslo a la y en este caso, y obtengo entonces la restricción para la función que acabamos de encontrar, para la función inversa. ¿Ya? Entonces tenemos y menos 1 igual a 0, aíslo a y, el 1 que estaba restando pasa sumando, o positivo, y obtengo entonces el recorrido, que serían todos los reales, con excepción, recuerde que eso significa al menos, con excepción del 1. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo al 1 en la función, solo me voy a fijar solo en el denominador. Si yo reemplazo al 1 por la y en la función que encontré, entonces me va a quedar 1 menos 1. Y 1 menos 1, como ya sabemos, es 0. Por lo tanto, no puedo utilizar el 1. Esa es la restricción. ¿Ya? Recorrido, todos los reales, con excepción del 1. Ok. Ya, entonces, en funciones irracionales, son aquellas que se presenta un radical en toda la expresión algebraica. Ya no nos vamos a detener mucho en el tema de la descripción de la función. Ya sabemos que son irracionales, se presentan con forma de raíz. Ok, ¿en qué me voy a fijar? En el índice. Si el índice es par o impar. Acá tenemos un ejemplo para cada uno. Si el índice es par, como dice acá arriba, el dominio será el conjunto de todos, déjenme sacar esto de acá, ahí sí, ya. No sé si les pasa a ustedes, pero como que se me va manchando la pantalla. Ya, ahí sí. Tiene índice impar, el dominio será todo el conjunto de los números reales. O sea, si el índice es 3, es 5, es 7, y así sucesivamente. Cada vez que el índice de la función de la raíz sea un número impar, entonces puedo decir sin ningún problema que el conjunto son todos los números reales. Les recuerdo que dentro de los números reales tenemos no solo números enteros, tenemos números fraccionarios, tenemos números decimales, ¿cierto? ¿Ya? Y eso me dice que me va a dar en el fondo lo mismo que la variable independiente sea negativa, o sea una fracción, o sea otra raíz incluso, ¿cierto? Porque dado que el número que estoy buscando se tiene que multiplicar por sí mismo un número impar de veces, entonces el resultado me va a dar algo que corresponde efectivamente a lo que está en el radicando. ¿Ya? En todo caso, es fácil memorizárselo. Número impar en el índice, dominio, todos los reales. Y consecuentemente el recorrido será lo mismo, ¿cierto? Serán todos los reales. Ahora, ¿dónde se presenta un pequeñito problema? Le digo pequeñito porque se da cuenta que es súpermente fácil. Que cuando el índice es par, ¿qué va a suceder si el índice es par? Para determinar el dominio, vamos a plantear una inecuación, ¿ya? O sea, vamos a hacer de que, ojo, solamente el radicando, sin usar el símbolo de raíz, solamente el radicando lo vamos a plantear como mayor o igual a 0. ¿Ya? Lo que le estoy diciendo es lo que aparece ahora a continuación. Como el índice es un par, ¿cierto? El número 2, resolvemos la inecuación. ¿Cómo se resuelve una inecuación? Chiquillo, de la misma forma como se hace una ecuación. ¿De acuerdo? No se compliquen la existencia pensando en cosas que no son. Se hace de la misma forma como se hace una ecuación. ¿Ya? O sea, aislamos a la x. Atentos. Al aislar a la x, el 2 que estaba sumando cambia para el otro lado restando, ¿cierto? Le recuerdo, primero cambiar todo aquello que se esté sumando o restando. Y el número que está pegado a la x lo dejo para el final, a ese lo cambio al último, ¿ya? Entonces, el 2 que estaba sumando pasó restando, y el 3 que estaba multiplicando pasó dividiendo. Por lo tanto, nos queda que x, o el número que puede tomar x, son todos aquellos que sean mayores o iguales que menos 2/3. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, el dominio, acuérdense lo que yo les dije, ¿ah? Va del negativo al positivo. El dominio entonces va incluyendo al menos 2/3 hasta el infinito, con paréntesis redondeado. Y la pregunta obvia sería, ¿por qué se debe realizar la ecuación mayor o igual a 0? ¿Por qué debería ser así? Ahí está la aclaración. Debido a que el índice de la raíz es... Ah, no, esa era la respuesta de la letra B. Debido a que el índice de la raíz es un número impar. ¿Ya? Debido a eso, entonces, por lo tanto, el dominio el dominio de G, de la segunda función de la que está la letra B, son todos los reales. Y con respecto a acá, con respecto a la pregunta, ¿por qué se debe realizar una ecuación mayor o igual a 0? Porque cuando el índice es par, chiquillos, si el índice de la raíz es un número par, quiere decir que no puede alojar en su radicando un número que sea negativo. ¿Ya? Por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿a cuánto equivale la raíz cuadrada de -4? Si alguien encuentra eso, por favor que me llame por teléfono porque lo voy a postular al colegio de colegiados de matemáticas. ¿Ya? La raíz cuadrada de -4 no existe en el conjunto de los números reales, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no puede ser menor que 0. Al contrario, puede ser mayor o puede ser igual a 0, pero no puede ser menor que 0. ¿Ya? Esto pasa cuando el índice es un número par, por el ejemplo que yo les acabo de dar. ¿De acuerdo? Ese es el motivo por el cual tiene que ser necesariamente mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué pasó? Ya. ¿Cuál es el dominio de la función f de x igual a x cuadrado más 5? Chiquillos, ¿cuál sería el dominio de esta función? Fíjese, x cuadrado más 5. Esa es una función afín. José Erices, ¿cuál sería el dominio de esa función? José o Sofía Mella, cualquiera de los dos. Rapidito porque ya el tiempo se nos está yendo. Capaz que nos voten de la página, de la clase. ¿No? En el chat. No, no hay nada. Sí, Sofía, tiene toda la razón. Muy bien, son todos los reales. Efectivamente. ¿Ya? Y como la función es cuadrática, su dominio corresponde a todos los números reales. Muy bien. ¿Ya? Oso. Dada la función g de x, ahí con esa estructura, 2 por x más 1 partido en 3, cuyo dominio es ese que aparece ahí, ¿cuál es el valor de su recorrido? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para encontrar su recorrido? Sara, ¿se encuentra por ahí? Sara Gatica. O Dafne Martínez, cualquiera de las dos. Sara o Dafne. Sarita, Gatica, ¿se encuentra por ahí? ¿No? Dafne Martínez, tampoco. ¿Ninguna de las dos? Uf, ya. Bueno, a ver, ¿alguien sabe qué deberíamos hacer para encontrar el recorrido? Reemplazar X. Pasa la X. Así de sencillo, muy bien, reemplazar a la X, o sea, cada uno de los elementos del dominio, como ustedes muy bien dijeron, que son de X, los reemplazamos en la función. Entonces, al haber hecho eso, vamos a encontrar el valor de la función evaluada en -1, que es menos 1/3, evaluada en 0, que es 1/3, y finalmente evaluada en 1, que equivale obviamente, como se ve ahí al final, a 1. ¿De acuerdo? Ya, recorrido, la respuesta formal, lo que yo le he agregado ya toda la vida, ya he sido muy insistente en esto, siempre hay que dar una respuesta formal cuando se trata de preguntas planteadas de esta forma, ¿ya? Ahí está el recorrido entonces de la función g. ¿Cuál sería el dominio de esta función, chiquillos? Más que saber cuál es el dominio, ¿qué deberíamos hacer? Ailish, ¿tiene respuesta para esto? ¿Cuál es el dominio? ¿Cómo deberíamos encontrar el dominio de esto? Fíjese en el índice. Hay que despejar X, ¿no?
Sí hay que despejar X, pero alguien más me dijo algo. ¿Qué fue lo que me Aislar dijo? a la X. Sí, correcto. ¿Ya? Pero no se les puede olvidar en una inecuación. ¿Ya? Dado que el índice es par, debemos calcular la inecuación. ¿Cuál sería la inecuación? Mayor o igual a 0. No nos olvidemos de eso. ¿Ya? Entonces, como ya les dije, si el trabajo es lo mismo que una ecuación, ¿cierto? Y al trabajarlo como ecuación, obviamente vamos a encontrar entonces el aislamiento de la X. Se cambió el 8 restando, se cambió el 4 dividiendo, nos queda una fracción negativa, resolvemos la fracción y nos queda que X tienen que ser todos aquellos números que sean mayores o iguales a -2. Y con eso entonces encontramos el dominio. Por lo tanto, la respuesta formal, ya no se olviden de la nomenclatura, cuando hablamos de nomenclatura hablamos de la escritura aritmética. En este caso, los paréntesis, toda la simbología. ¿Ya? No se olviden de los paréntesis, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ya se los acabo de preguntar de qué forma encontramos el dominio en las funciones polinómicas. Ya lo hemos verificado paso a paso, ¿cierto? ¿De qué forma encontramos el dominio en las funciones racionales? Me lo acaban de indicar, la respuesta estuvo más que acertada, ¿cierto? ¿Cuál sería el dominio de esa función y cuál es el recorrido? Y que lo hicimos recién, ¿cierto? ¿Y qué restricción tendría X? Eso sí no lo hemos visto. ¿Qué restricción tendría X en esta función, chiquillos? Benjamín, ¿estás por ahí? Benjamín Amaya. ¿Qué restricción tendría esta función? Fíjate. Benjamín Amaya o Alex Montoya, cualquiera de los dos. ¿Qué restricción tenía esta función? Silencio en la noche, ya. Esta función, chiquillos, no tiene restricción, porque a pesar de ser una fracción, la X no está en el denominador, ¿ya? Cuando la X está en el denominador, entonces les voy a buscarle restricción, ¿de acuerdo? En caso contrario, la X puede tomar cualquier valor de los reales. En ningún momento acá el denominador se me va a hacer 0. Esa es la idea de revisar esto, de observarlo. ¿De acuerdo? Entonces, como dice bien claro, el dominio de la función h de x son todos los reales. ¿Ya? Y para encontrar el recorrido debemos despejar a x tal cual lo hicimos entonces dentro de la clase. ¿Ya? Debemos despejar a X y por supuesto que la idea del dominio y recorrido es identificar claramente cuáles son ambos conjuntos. Ya que lata esto, no sé cómo, pero se me mancha la pantalla, ya, en fin. ¿Hay alguna restricción para Y, chiquillos? Nicole Tapia, acá en el recorrido, ¿cómo me dijo? ¿Ah? ¿Hay alguna restricción para Y? O sea, en esta función. ¿En esta función Ah, hay alguna restricción no, acá o no? ¿Qué opina? no. No, tiene toda la razón. Dudó, ¿ah? Estuvo dudando por ahí, pero sí, efectivamente. Es que justo se me había salido y borré la pantalla y de repente aparecí viendo esto y me pregunta a Ya, mí. Ok. ya, ok. Ya, efectivamente, no hay ninguna restricción. Nuevamente la variable está en el numerador, no en el denominador. ¿De acuerdo? Muy bien, el recorrido entonces sería esa expresión. Ya, chicos, estamos llegando entonces. Les recuerdo una vez más que la clase, como ya se lo recuerdo en todas las clases, ya quedó grabada, ¿cierto? La idea es que vamos a la evaluación formativa número 2. Chiquillos, se los vuelvo a encargar porque por ahí hubieron algunos errores. Se los vuelvo a encargar. Revise bien la clase o sus apuntes o ejercicios antes de contestar la evaluación. ¿Ya? Porque si ustedes se demoran mucho en contestar una pregunta de la evaluación, el formulario es con tiempo. O sea, igual les da un tiempo prolongado para que ustedes puedan contestar, pero no pueden tener toda la tarde abierto el formulario. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Así que echen una repasadita antes y después van al formulario y ¿Es contestan todo. largo? No, no, en este caso no. ¿Ya? Son, Ah, son cosas cortitas. ¿Ya? Eso. Así que
a trabajar. Por favor, tengan mucho cuidado, chiquillos, afuera, porque han habido ya varios casos de rebrote y de reinfección. Ya saben las recomendaciones de siempre. Por favor, tengan cuidado. ¿De acuerdo? Bien, eso sería entonces por ahora. Cuídense mucho. Sí, también hubo una formativa, Christopher. Ya, véalo. Véalo. Ahí mándeme un correo y yo le envío los dos links necesarios para esto. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Cualquiera de ustedes que tenga dudas con el formulario anterior, me manda un correo y yo les mando el link para que tengan acceso. ¿De acuerdo? Ok. Ya, chiquillos, nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén súper bien ustedes y su familia. Cuídense harto. Chaito, nos Sí. vemos.